Mi nombre es Eleazar Cuadros, soy arquitecto de Lima, Perú, y bueno, voy a contar de un proyecto, de una experiencia que en verdad empezó el año 2007 y que empezó prácticamente como una iniciativa de estudiantes, ¿no? Porque en ese tiempo pertenecíamos a la Universidad Nacional de Ingeniería, que es la universidad pública acá de Perú, al menos la universidad más antigua que hay acá. El colectivo con el que más o menos se inició esto se llamaba Sitio Ciudad Transdisciplinar. Fitecantropos viene, ¿no?, de Fiteca, que se forma en el año 2001, y este barrio en realidad se funda en el año 62, y anteriormente, ¿no?, ya hasta 1470 prácticamente, ¿no?, todas estas zonas en realidad pertenecían a la cultura Coyi, ¿no? Era una cultura de Lima, que la que predominaba, hasta la llegada de los incas, ¿no?, que llega Tupac Yupanqui y conquista toda esta zona. Y claro, esto es, para verlo un poco en imagen, ¿no?, lo que es la balanza, que como les decía, es una quebrada de la parte de Lima Norte, ¿no? Y está compuesta por toda una traza y un barrio que se consolidó de manera de autoconstrucción, de autoorganización. Y claro, este barrio en realidad se caracteriza mucho por la fiteca. En realidad es conocido aquí en Lima por este festival, esta fiesta en sí, ¿no?, que se llama Fiteca, significa Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, ¿no? Y vienen en realidad países de diferentes lugares del mundo durante una semana y participan, ¿no?, en un teatro que está habilitado en la calle, ¿no? El teatro consta de unos pasacalles, ¿no?, de presentaciones de teatro en el lugar, y bueno, fuimos a desaprenderlo de la academia, ¿no? En realidad era entrar en otras lógicas, ¿no?, inversas, como expliqué al inicio, ¿no?, de cómo se hace ciudad. De hecho, aquí había mucha gente, había dirigentes, ¿no?, que tenían hartas experiencias, ¿no? Eh, ya de cómo conseguir agua, cómo conseguir luz, cómo valía tu terreno, que muchas cosas que nosotros desconocíamos, ¿no? Y que, claro, cómo pasarlo a estos para que pueda ser a su vez reconocidos, ¿no?, como parte del Estado. Y este proceso para nosotros era un proceso de inmersión que nos duró como entre un año y medio, 2 años, ¿no? En realidad, simplemente ir al barrio cada fin de semana, ir haciéndose amigos de los diferentes actores, participantes, organizaciones, ¿no? Ir conociendo en general y que también podamos identificarnos y se identifiquen con nosotros dentro del barrio, ¿no? No, no es como llegar como un ajeno o como un turista, por decirlo así, ¿no? Entonces, ha sido un proceso que ha durado. Y luego esto, bueno, se plantearon diagnósticos, estrategias, sistemas urbanos integrales. Y claro, dentro de este diagnóstico urbano, ¿no?, fuimos encontrando, ¿no?, lo que es muy común en Lima, ¿no?, lo que es la famosa fragmentación, ¿no? Esa, todo este barrio en realidad estaba subdividido, ¿no?, por pequeños asentamientos humanos. Si bien todo lo que está acá en blanco, ¿no?, que está donde está este círculo, y en general lo que está resaltado casi en gris es lo que se conoce como la balanza, casi lo que se consolidó en los años 60. Posteriormente, ¿no?, fue extendiéndose en estos pequeños asentamientos humanos, ¿no?, que son pequeñas favelas, por decirlo así, ¿no?, alrededor de este barrio, y que al final termina siendo un conjunto, ¿no? Pero lo que sucedía es que al tener una independencia, a tener ser un propio asentamiento humano, era un proyecto desintegrado. Entonces, cuando se buscan financiamientos por parte del Estado, es hacer un proyecto para cada uno, ¿no? Entonces, una canchita de fútbol para cada uno, un comedor para cada uno, y al final, si tuviera que en realidad, si tuviera que en realidad hacerse proyectos para todos ellos, todo el proyecto de la nación en realidad se iría solo para Lima, ¿no? Y eso en realidad no es viable. Entonces, lo que había que hacer en realidad era entender, ¿no?, que todo el barrio y en realidad toda la ciudad en realidad es un sistema. Entonces, dejar de ver esta fragmentación, ¿no?, que se viene haciendo eh, casi de manera formal, por si de parte, ¿no?, de los organismos del Estado, y entenderlos, y a su vez también las iniciativas propias, ¿no?, de las personas que se consolidan ahí, y verlos como un sistema, ¿no? Entonces empezar a integrar todos los puntos, empezar a reconocer las rutas que ya existen de parte como parte de la FITEC, como parte del recorrido del día a día de los vecinos, y entender que hay proyectos, ¿no?, de envergadura, ¿no?, de mayor escala, que integran. Entonces, cualquier tipo de proyecto que se haga aquí, en realidad, no es el proyecto para este lado del barrio ni para este lado siempre, ¿no?, que en realidad es un proyecto que va a beneficiar a todos, ¿no? Eso cuando lo vemos a través de un sistema. Entonces, esta idea, ¿no?, para nosotros era importante, ¿no?, de consolidarlo
y entonces ya no tenía que verse este barrio, ¿no?, como una fragmentación de pequeños asentamientos humanos, sino que empezar a entender como una agrupación de asentamientos humanos, digamos que para ir poniendo a una escala más real de ver con los proyectos, ¿no?, y tanto de financiamiento también. Entonces se identifican, ¿no?, ya se divide como que en tres partes, ¿no?, la parte, digamos que de una zona del barrio, esta otra zona, y otra zona en vez de muchos proyectos. Y dentro de eso se identifican algunos proyectos pequeños proyectos que puedan consolidarse, que al final puedan darle cierto carácter y cierta potencia al barrio. Dentro de eso, en realidad, se identifica este proyecto, que era una alameda que integraba todo el barrio, que era al menos de la mayor escala, por donde todos accedían, y se le llamó la Alameda de la Cultura. Este, digamos que era una cuadra de las 7 cuadras que era la Alameda de la Cultura, era un prototipo, ¿no?, que en realidad se hizo un expediente técnico de esto. Y esto en realidad sí, o sea, llegó a hacerse en parte de expediente, ¿no? Y la idea es que en este proyecto era una plataforma para que la cultura pueda apropiarse de acuerdo a sus propias lógicas y dinámicas urbanas que ya existían. Entonces, eso en realidad fue un proceso en realidad largo, ¿no? Desde el 2007 prácticamente, ¿no? Y entre el 2008 y 2009 que se hace este expediente, ¿no?, bajo este trabajo de este proceso de participación, la cual nosotros no le decimos proceso participativo, siempre le decidimos decir proceso participante. La diferencia es que, claro, a veces se entiende como proceso participativo cuando uno tiene un proyecto y lo lleva a un barrio, es casi consultivo, ¿no?, y le dice, vecino, participa de mi proyecto, ¿no? Y eso se entiende como un proyecto participativo, pero en realidad, ¿no?, la ciudad, ¿no?, y la producción del barrio, la producción de la ciudad en sí en general, no es una hoja en blanco que empieza de la noche a la mañana, ¿no?, sino en realidad es un proceso que en realidad que son capas de años, ¿no? Entonces nosotros cuando llegamos, al menos como grupo de arquitectos, no hemos partido de cero, aquí había iniciativas y había lógicas de producción. Entonces por eso le decimos participantes, porque estamos participando de algo que ya existe. Entonces bajo este proyecto, ¿no?, que han sido muchos talleres, se realiza una colocación de una primera piedra, que aquí en Perú es como, no sé si también en otros países, es como un acto simbólico de que aquí va a suceder algo, ¿no? Así no haya nada. Entonces, en este caso se hizo una ceremonia, se buscó una piedra, ¿no?, uno del barrio, ¿no?, y lo que había un director principal que era de Dinamarca, ¿no?, un director muy reconocido, que fue el padrino, ¿no?, al menos de esta primera piedra, ¿no? Entonces se armó todo un pasacalle, vino un chamán, trajo la piedra y se hizo este pequeño acto simbólico, ¿no? Y en base a eso, creo que lo importante de cuando este proceso fue bajo una participación es que los vecinos en realidad se arraigan, ¿no?, y sienten reconocimiento del proyecto, ¿no? El proyecto ya no es ajeno, entonces fuera de que no estén los arquitectos, ellos mismos pueden promover que esto pueda ser viable, ¿no? Entonces aquí lo vecinos creo que se armó una maqueta y esta maqueta la llevaban como un anda, como si fuese una virgen, ¿no? Cualquier cosa la cargaban, la llevaban y cualquier iniciativa venía un ministro, venía, no sé, pues el presidente, venía alguien y le llevaban enseñando el proyecto. Entonces, y cada uno de ellos estaba muy identificado, ¿no? De hecho, este proyecto, ¿no?, termina tratando de consolidarse, ¿no?, cuando hay un tema del dengue, que es un tema de salud que no tiene nada que ver, y una vecina le expone, ¿no?, que consolidando el espacio público, ¿no?, es una manera de consolidar la salud también. Entonces, si hay un mejor espacio público y el Estado invierte en esto, ya no van a tener problema del dengue. Y esto le pareció interesante al Estado, de la cual ese tiempo era Ollanta el presidente, tomaron este proyecto como un programa piloto, ¿no?, que era buscar de abaratar los costos con mano de obra local. Y bueno, mira, acá está en esta foto, bueno, el presidente de la República, transmitido en TV Perú, que es el canal del Estado, ¿no? Acá están todos los ministros, acá está el ministro de Vivienda, el ministro del Trabajo, el alcalde, estaban todos, el barrio se llenó como nunca. Nunca había ido tanta gente de parte del Estado al barrio. Y claro, o sea, uno dijeron, a triunfar la cosa, pero en realidad ese proyecto, por temas de corrupción, quedó trunco, ¿no? O sea, eh, el Estado destinó el dinero, pero nunca pudo consolidarse. Entonces, por temas, como te digo, de corrupción. O sea, el alcalde terminó siendo perseguido político con 84% de desaprobación. Es eso, bueno, el contexto que sucedió. Entonces, claro, eso ha sido un golpe, ¿no?, para todo este proceso que ha venido hasta ese año, ¿no?, de confianza con los vecinos. Entonces, claro, uno va a hablar de proyectos y quién va a querer un proyecto que al final no termina frustrándote. Entonces, eso en realidad
fue un desacierto una desazón, mejor dicho. Entonces muchos vecinos, digamos que ya no quisieron involucrarse, ahí se perdió mucho. Entonces se buscó financiamiento por otro lado. En este caso se buscó un financiamiento en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Y se consiguió un pequeño financiamiento. Y si nos dimos cuenta, era el año 2010, ¿no? Y había pasado un tiempo. Hubo una recesión en España, así que este dinero demoró en llegar. Entonces, luego hubo una lista de pequeños financiamientos del exterior, ¿no? Entonces, bajo trabajar en esta lógica, ¿no? Con cooperación internacional, ya no hablábamos, ¿no? De cantidades grandes como se puede trabajar con el Estado, ¿no? O a un organismo, ¿no? De esa escala. Entonces se empezó a bajar la escala y se trabajó en este parque, ¿no? En realidad no pequeño, el parque, digamos que de escala de todo el barrio, ¿no? Para poder concentrarnos más en poder, digamos que, resolver, ¿no? Y consolidar un pequeño proyecto de todo el Filicantropus, que en realidad era un proyecto urbano. Entonces se partió con el comedor San Martín del Once, ¿no? Que luego se llamó Centro Cultural, ya lo explicaré, ¿no? En realidad el comedor San Martín del Once era un comedor popular, una política pública que se hacía en los años 80, esto se fundó en el 84, ¿no? Cuando era el segundo gobierno del presidente Belaúnde Terry, que el presidente Belaúnde Terry era arquitecto, caso particular, ¿no? Y entonces se hizo este pequeño proyecto de comer popular, que era un prototipo en realidad que se iba replicando en diferentes puntos de Lima, ¿no? En este caso, en la parte de Lima Norte, en Comas, se hizo este proyecto, que en realidad consistía, ¿no? En un salón gigante con algunos depósitos, y la cocina era prácticamente ese salón gigante, ¿no? De la cual nosotros hicimos nuestras reuniones y charlas para poder tener esta nueva mirada del comedor. Y claro, en realidad esto funcionaba como una puerta de atención, ya que había una barra, ¿no? Donde el vecino venía por la parte de afuera, se le atendía la comida y se la llevaba. Pero en realidad no funcionaba así como un delivery, ¿no? No como una comida para llevar, ¿no? Como lo es un fast food ahora, ¿no? Sino en realidad se habían implementado pequeñas mesas porque había gente que no tenía dónde comer, ¿no? Y el espacio público alrededor también, digamos que no, era inexistente. Y aquí al menos las personas involucradas directamente, ¿no? Eran las socias, ¿no? Del comedor San Martín, que eran muchas personas de la tercera edad, ¿no? Y por lo general no eran seguidoras de este santo, ¿no? Que era el santo San Martín, un santo patrón peruano, limeño, y la cual por eso el comedor que tenía este nombre. Pero claro, si bien digamos que las involucradas directas eran paseños, bueno, había una participación fuerte también, ¿no? De parte de la mano de obra calificada, que albañiles, que siempre ha estado presente. Creo que había en estos temas de la cooperación, para la cooperación trata de que, digamos, que todo esto sea participativo 100%, ¿no? Pero en realidad hay cosas que te pueden demorar demasiado tiempo, ¿no? O sea, temas de construcción, es difícil capacitar a las personas, ¿no? No es fácil, puede hacer una viga. Lo mismos estudiantes de arquitectura, ¿no? Que estudian toda una carrera técnica, o sea, de la noche a la mañana no les puedes decir, construyen una viga, ¿no? Entonces construyen una columna, ¿no? Estructura, ¿no? Entonces había que un poco acelerar los tiempos y también aprender de los maestros, en realidad, ¿no? En obra. Entonces, las cosas, digamos, que no eran digamos, de mano de obra calificada, ¿no? Ya se hacía en base a voluntariado, que se invitaba a algunos amigos, a personas que estaban interesadas en el proyecto, ¿no? Que puedan participar durante los sábados y domingos, ¿no? Y a su vez también con los vecinos del barrio, que en realidad que eran las personas más involucradas en el proyecto, ¿no? En este caso, esta foto me parece importante, acá sale el director de la Fiteca, el director de teatro, ¿no? Y la presidenta del comedor popular, ¿no? Que o sea, dentro un poco del mismo espacio, ¿no? Están construyendo este futuro proyecto, ¿no? Acá también está el director de la Fiteca, Jorge. Y claro, entonces las señas empiezan un poco a trabajar, ¿no? Las señoras, como las señas, como les decimos aquí de cariño, ¿no? En el lijado, en la limpieza, ¿no? Y en la parte del pintado, ¿no? De la obra, ¿no? Una vez que, digamos, que ya estaba en bruto. Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿no? Del año 2012 al 2015, esto fue lo que se consiguió con este primer financiamiento, ¿no? Consolidar al menos, ¿no? El soporte, la estructura principal para que esto pueda tener un segundo momento. Entonces, ¿por qué no inaugurar, ¿no? Esta pequeña etapa mientras haya más inauguraciones? No hay problema, o sea, al final los proyectos nunca acaban, los proyectos en realidad
No es que aquí llegó al final, en realidad es una cadena, no es como una ciudad. La ciudad nunca tiene fin. Entonces, bueno, pero para eso, como el financiamiento se acabó y hasta conseguir otro financiamiento, esto no puede quedar, ¿no? Entonces lo que se pensó es, bueno, si ya está consolidado al menos el equipamiento, ¿por qué no intervenir también en el espacio público, ¿no? Porque, como te decía, no había, al menos un espacio público, había un espacio público apropiado, por decirlo así, ¿no? O transitable, pero no era un espacio público, digamos, de generar convivencia, ¿no? Entonces empezó a hacer jornadas, ¿no? En realidad se hicieron muchas jornadas, ¿no? Estos son algunos de los pequeños afiches que había, ¿no? Y se invitaba a los diferentes participantes del barrio, ¿no? A poder intervenir con lo que se podía conseguir, ¿no? En ese momento se conseguía llantas, palos, ¿no? Pintura. Y en base a eso se empezó a hacer intervenciones, ¿no? Los niños en realidad también eran los que más participaban, los que más querían estar dentro de este proceso. Y entonces se empezó a construir esta lógica, ¿no? Que en realidad para muchos no se entendía, pero era parte de una estrategia, ¿no? Porque dentro de todo lo que se hacía, era importante para nosotros que cualquier cosa que se haga no es solo decorativo, ¿no? Sino en realidad que tiene que cumplir una estrategia, ¿no? Y al menos aquí toda esta parte era ocupado como una cochera, o sea, venían los fines de semana a jugar fútbol la gente y estacionaba sus carros ahí. Y era en realidad un espacio rico potencial para poder generar un espacio público. Entonces lo que se hizo fue esto, se colocó, ¿no? Estos pequeños palos, ¿no? Pintados, ¿no? Y que en realidad servían como una traba para que los autos no puedan meterse, ¿no? Y la gente pregunta, ¿y eso qué es? En realidad no sabemos qué es tampoco, pero ahí está. Y justo el propósito era eso porque, ¿no? Esto de no darlo hecho, en realidad hace de que uno pueda construir la creatividad, ¿no? Como antiguamente hacíamos con el juego, ¿no? Antes salíamos a la calle y el niño se inventaba el juego ante la carencia de juguetes, ¿no? O de artefactos que con el tiempo nos hemos vuelto, bueno, esclavos. Entonces, esta idea, ¿no? De que el niño le dé un sentido a eso que parece nada, nos parecía un aporte mayor de que el juego tiene que ver con el tema de la creatividad, ¿no? De la construcción, del día a día. Entonces, esto que posiblemente, ¿no? En realidad era una banca, en realidad también era un juego, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De no definir las cosas tal cual como son, sino de hacer que, digamos, que los proyectos y las obras sean abiertas a la libre interpretación, nos parecía interesante y más rico, al menos viendo desde el enfoque de lo público, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien posiblemente en los procesos, ¿no? De talleres te dicen, no hagas una banca porque se van a venir los pandilleros y se van a sentar ahí, y a su vez dicen, ¿no? Queremos sentarnos porque no, entonces hay estas contradicciones, lo que uno tiene que entender que en realidad no tienes que hacer una banca literalmente, ¿no? Sino tiene que ser lugares para sentarse, ¿no? Y uno se puede sentar, ¿no? En una llanta, se puede sentar en una escalera, se puede sentar en una gradería, exactamente no necesitas bancas, ¿no? Entonces más jugamos con el verbo, ¿no? Sentarse, más que banca, ¿no? Ups, ya. Entonces, claro, habían ciertas apropiaciones, ciertas iniciativas que ya existían, ¿no? Por ejemplo, acá los niños tenían skate y ni siquiera tenían dónde resbalarse, ¿no? Entonces se tiraban en la tierra, posiblemente el skate no rodaba, pero esta idea, ¿no? De conquistar el espacio, a lo mejor para nosotros era súper potencial y había que rescatarlo, ¿no? De hecho, claro, para trabajar también con los niños, que en realidad ha sido un proceso fuerte de trabajo con los niños, no era tanto hacer una encuesta, ¿no? Niño, ¿qué quieres? Que posiblemente los niños te van a decir, te van a pedir lo que ya conocen visualmente o lo que ven en otros barrios, ¿no? Pero en realidad creo que el proceso más fuerte de trabajo con los niños es observar, mucho observar día a día, ¿no? Entonces casi inventariar, fotografiar, mucho trabajo de fotografía hubo en este proceso, ¿no? Y ver en realidad, ¿no? Esto como un ejercicio, ¿no? De cómo es la apropiación del espacio en realidad, ¿no? Y no tanto proponer algo, sino más bien entender esas lógicas. Otra vez pasamos al proceso de participación, de imaginar el barrio, entender el barrio bajo muchas escalas, ¿no? ¿Cómo es el barrio a través de la mirada solo de los hombres? ¿Cómo es el barrio a través de la mirada solo de los niños? ¿Cómo sería el barrio si solo vivieran mujeres? Y estas cosas, ¿no? Estas capas de subjetividades, ¿no? De cómo vemos un barrio, es importante porque al momento, ¿no? De traslapar todas estas capas, te vas a encontrar, ¿no? Algunas cosas que en realidad te van a llamar mucho la atención y vas a entender por qué en realidad, ¿no? Vivimos en esta crisis, ¿no? Y en realidad hay convivencias separadas, ¿no? O sometimientos, o por decirlo así, ¿no? La ciudad también es muy machista, ¿no? De hecho, algo particular en esos talleres que me llamó la atención era de que
esta visión un poco de sometimiento que se ha logrado, ¿no? Que decíamos, hagamos un espacio solo para hombres y todos era, bueno, si no hay nada, no existieran mujeres, ¿qué serían? Había el bar, la discoteca, ¿no? Lo que ustedes dicen, el boliche, no sé, el fútbol, ¿no? Y ahora las mujeres, identifíquense, ¿no? Y claro, era triste un poco que todas las chicas se identificaban, o sea, en la realidad decían, bueno, yo aquí en la tribuna, mirando cómo juegan fútbol, ¿no? O la otra señora, yo aquí vendiendo algo para... Entonces todo era sedentario, ¿no? O sea, no había una aspiración a la actividad, ¿no? Sino que el espacio simplemente era contemplativo y no era, digamos que parte de tu dinámica, ¿no? De desenvolvimiento, ¿no? Entonces, estas cosas eran parte de los talleres, ¿no? Y eran insumos que no te lo dicen literalmente, sino se van formando en estas capas, ¿no? Para eso son los talleres, ¿no? Para reinterpretar estas cosas. Y esto tiene que traducirse en espacio, ¿no? Un espacio más democrático, más inclusivo, más incluyente, ¿no? Entonces, se empieza a trabajar en esta lógica, ¿no? Este era el equipamiento, eso que está marcado en negro, ¿no? Entonces, esta era la idea de espacio público que se empezó a consolidar, ¿no? Uno que era resolver esta topografía que había entre la cancha y ese terreno vacío, ¿no? Y entonces se pensó en hacer una especie de rampa que puede servir rampa de skate, rampa que a su vez puede ser tobogán para niños, o sea, era libre de interpretarse, pero a su vez puede hacer unas gradas para que se pueda hacer una pequeña presentación de teatro en esta zona, que a su vez resolvía la pequeña topografía que te conectaba con el parque, ¿no? Y allá estas pequeñas, ¿no? Trabas para que los autos no puedan meterse, ¿no? Entonces cada esta estética, ¿no? De espacio, que en realidad no es estética, sino eran pequeñas estrategias, ¿no? Para poder enriquecer el espacio público, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Consolidar el tema que, digamos, sea más versátil el espacio con el tema del skate, de resbalarse, ¿no? De que en esos tubos también pueda consolidarse y colgarse, ¿no? Hasta ese momento se llegó como proyecto a esa etapa, ¿no? De ahí, otra vez, como te digo, nada ha sido continuo, todo no es un rebote, ¿no? Que entra y sale. Llegó un financiamiento más, bueno, ahora se puede consolidar el segundo nivel del comedor, otra vez regresamos al comedor y se identificó al maestro carpintero del barrio, al menos que más capo de ahí, y que se le planteó de que pudiera él formar a chicos digamos que entre 15, ¿no? A 18 años y también mujeres, ¿no? Que eran madres solteras, porque también nos parecía interesante que las mujeres puedan insertarse, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? De que, claro, el tema de la construcción no es un solo tema de hombres, ¿no? Y esta edad, por decirlo así, entre 15, 17, 18 años, ¿no? Era una edad que poco participaba dentro del barrio, ¿no? Que por lo general eran chicos que recién salían del colegio y que en mayor caso pues terminaban en el pandillaje o terminaban, no sé, en algunos casos, nada, simplemente en el hacer nada a veces, ¿no? Y están desconectados casi de todo tipo de actividades de sus padres, ¿no? O de sus hermanos menores. Entonces se trabajó con ellos, se hubo capacitación, ¿no? De soldadura, carpintería, ¿no? Todo con carpintería también muy básica, ¿no? Para no entrar en esta complejidad, porque era casi un formación y a su vez aplicación, ¿no? Porque lo que ellos hacían en realidad es lo que quedaba. Y lo que quedaba era lo que se iba a construir. Y claro, dentro de todo este proceso, ¿no? Se hizo, ¿no? Uno se fue revistiendo, ¿no? Con esta carpintería, ¿no? Casi básica, ¿no? Insertando dentro de esta estructura metálica que se formó con este maestro también del barrio, que era un maestro soldador. De hecho, ¿no? Los materiales se decidieron porque también era, digamos, que lo que más se conocía en el barrio, ¿no? Entonces no íbamos a trabajar con bambú, porque en realidad no era un material tan conocido. Entonces empezamos a trabajar con materiales que ya se conocían en el barrio, ¿no? Acá está el maestro carpintero, se fue consolidando. Todos estos paneles se fue llenando a cada vecino puede ir revistiendo cada panel. El espacio público fue consolidándose poco a poco, ¿no? Y entonces este proyecto fue integrándose, ¿no? Con estas propias lógicas, ¿no? Al mismo lenguaje del barrio, ¿no? Como vemos aquí, parece estar como que está integrado, ¿no? Con esta misma lógica de colores, ¿no? Esta misma lógica, ¿no? Eh, de cuadrícula que va teniendo las casitas, ¿no? Entonces, el proyecto en realidad fue consolidándose poco a poco, ¿no? Y hasta llegar a esta etapa, ¿no? Que al final cada uno de estos paneles, ¿no? Era un panel de un vecino, ¿no? En realidad, que es como una especie de memoria viva, ¿no? Dentro de este pequeño espacio. También se fue consolidando, ¿no? La pequeña biblioteca comunitaria que se formó dentro de este lugar, de la cual hasta el día de hoy coexiste, ¿no? Y se ha formado todo un grupo de personas que, ¿no? Que todos los fines de semana van y forman a niños. De hecho, algo también importante de esto es que todos los materiales que habían antes del proyecto
se fue reciclando, ¿no? Y se fue haciendo diferentes formas, ¿no? De construcción, como las partes de la refrigeradora, los cucharones de las ollas, ¿no? Eh, ¿no? Y bueno, luego pasó un proceso, ¿no? Para la consolidación de espacios públicos, que era un proceso, ¿no? Ya de, como les expliqué anteriormente, ¿no? De entender las lógicas de producción del espacio, ¿no? Y entender esto que eran proyectos así casi incipientes, ¿no? Primarios, a consolidarse, viendo una apropiación espontánea y posiblemente hasta una adaptación, ¿no? Y esto en realidad, ¿no? Fue mutando, ¿no? Casi como de esta manera, ¿no? Casi hasta entender las adaptaciones de lo que los niños mismos, ¿no? Amarraban estos trapos para volver columpios, ¿no? Y luego nosotros los consolidamos, ¿no? Y al final, ¿no? El espacio, el entorno, ¿no? De este equipamiento fue consolidándose, como vemos aquí, ¿no? Están otra vez la rampa, las graderías, ¿no? La solución a los accesos, ¿no? A todo tipo de personas, ¿no? La implementación del juego como de una forma de construcción de la creatividad de lo lúdico más que de un capricho formal, ¿no? Y bueno, estos son ya imágenes de cómo fue consolidándose en paralelo, ¿no? El equipamiento y el espacio público alrededor del proyecto, ¿no? Es una foto final, ¿no? Del proyecto, de cómo funciona cuando hay una pequeña intervención, ¿no? Como los vecinos se apropian, acá está un pequeño teatro, ¿no? Acá hay una señora que vende mazamorras que está caminando por ahí, una pequeña presentación de música y en paralelo, ¿no? Los niños alrededor jugando, ¿no? Con el skate acá, con ellos viven su vida paralela. Y nada, bueno, espero que haya un poco interesado el proyecto. Y nada, gracias por la invitación. Espero que les pueda servir un poquito humildemente, ¿no? Esta experiencia que hemos tenido nosotros.